sencillo la labor de los predicadores. Yo le llamara la labor de los ministros. Así póngale usted en el tema, la labor de los ministros, porque este es un tema para los que ya son pastores, obreros, ministros. Romanos capítulo 15. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor, a los de las redes sociales de igual manera, que sea Dios que los bendiga. Romanos capítulo 15, verso 15 en adelante, quisiéramos hablar del tema la labor del ministro. Mas escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellas a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán lo que nunca han oído de él y entenderán. Soberano Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, yo presento la vida de los acá reunidos para ser instruidos en tu palabra. Administranos desde el principio hasta el fin a través de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, y que tu pueblo pueda tener oído pronto y corazón dispuesto para ser instruidos. Señor, que tu palabra consuele, que tu palabra liberte, que tu palabra fortalezca, y que tu palabra, Señor, establezca tu reino al corazón de aquellos que no han sido establecido tu reino. Todo lo pedimos en Cristo. Usa mi vasija de barro para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. La labor del ministro. Hermanos, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que el que anhelaba obispado, buena obra anhelaba, pero que el obrero, el ministro, sea, oiga los requisitos, ejemplo a todos los creyentes como a los no creyentes. Primer requisito era marido de una sola mujer. Si hacemos estadísticamente a nivel internacional y nacional, hablando de California, lastimosamente la mayoría de ministros de este estado
han tenido una, dos y si es posible 3 mujeres. Pero oiga, en el primer round, en el primer requisito como ministro, fuimos descartados delante de Dios. Porque dice que hay que ser marido de una sola mujer. Que gobierne, el segundo requisito es que gobierne bien su casa. No dado al vino, dice. No pendenciero. Digamos que la labor que Dios nos ha encomendado en su reino es una labor muy delicada, muy especial, muy maravillosa, pero que implica al hombre que Dios elige, tiene que ser ejemplo en la mayoría de las cualidades que necesitamos tener. Si usted anhela ministerio o anhela ser obrero, buena obra desea. Pero mi consejo es: pruébese a sí mismo. No se apresure, no corra. No porque vino un loco o una loca y le dice: ay, que tú eres el pastor y llévate 5 familias de tal iglesia y pon el local y pon la iglesia tal. Eso no es de Dios. Porque lo de Dios no es para destruir, sino para edificar el reino de Dios en unidad, en obediencia y en santidad y fidelidad. Entonces el apóstol Pablo en este capítulo 15 se estaba refiriendo a la labor que él había desarrollado casi por 15 o más años de ministerio. Usted conoce la biografía, la vida de Pablo, que era un hombre de carácter rudo, tosco, era violento, y era de ribete, era celoso a la ley que había aprendido. Pero vemos la obra del Espíritu, que cuando Dios entra al corazón de un hombre y cuando Dios entra al corazón de una mujer, hay un cambio. Me decía un hermano uno de estos días: viera que me es difícil pedirle a Dios que me cambie mi carácter, me decía, porque para mí me es imposible cambiar. Y yo le digo: no, te voy a hablar de mí, le digo, porque yo no te puedo hablar de otra persona. Yo era quizás peor que tú. Y ahí estaba mi esposa y yo le dije: aquí está mi esposa. Yo era terrible, pero yo, le digo, tenía la urgencia de ir a Dios para que Él me cambiara el carácter. En la gracia de Dios a través del Espíritu Santo es importante, y Dios la va a usar en su debido tiempo. No es todo el tiempo que Dios va a usar nuestro carácter en su reino, no. El 90% va a usar Dios su carácter. ¿Y cuál era el carácter de Cristo? Compasivo, misericordioso, bondadoso, cuidando la necesidad de sus seguidores, sus discípulos, sus ovejas. Entonces esas cualidades en un obrero tienen que estar vigentes. Pero si usted ve, hoy hay ministerios que para hablar con el pastor hay que hacer cita peor que el presidente. Para que usted llegue donde él, pueden pasar, si es posible, meses y usted nunca habla con el ministro. Porque a los ministros ya se les subió el sumo y no han aprendido las cualidades del maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que era manso y humilde. Y la labor que Dios nos ha encomendado es tan delicada que muchos ministros no la valoramos y vemos que la obra de Dios como que las almas son tomates y aguacates. Pero la obra de Dios, ustedes no son tomates ni aguacates, sino que somos almas vivientes, almas que necesitamos la restauración de Jesucristo a través de la gracia y el amor de Él. El buen ministro, esas cualidades va a tener vigente en su vida personal. De vez en cuando va a sacar el carácter.
De vez en cuando va a sacar el látigo para corregir a la oveja, pero también esa corrección va a ser bajo la autoridad y la gracia de Cristo. Pablo le decía: ustedes son mi gloria, yo por eso me gozo, porque no he trabajado en vano. Eso le quería decir. Digamos que la labor de la predicación que Pablo ejercía no era en su título a los pies de Gamaliel, sino él veía que el ministerio que había desarrollado no era bajo la letra humana, sino bajo la gracia del poder del Espíritu Santo, el cual lo había ungido, capacitado. Si usted anhela eso, mi consejo más sabio: vaya a Dios y no se apresure, no corra, espere. Porque el que no oye la voz de Dios y se apresura al llamado, va a tropezar y va a caer y no se va a levantar. ¿Por qué? Porque no lo eligió Dios. Él mismo corrió y se puso. Si usted ve muchos ministerios, hermano, mire, si usted va en toda la Vermont, hermano, solo en 3 cuadras hay casi más de 50 iglesias. Y la mayoría son pequeñas iglesias, espero en Dios en equivocarme, que han dividido otras iglesias, que no quisieron estar bajo la sujeción de un ministro o supervisión de un obrero. Entonces, porque ellos querían en su soberbia ser ministros, se han puesto, y vaya a verlos si crecen. Porque la obra de Dios, repito, no la hemos hecho con delicadeza, la hemos hecho con soberbia, con rebeldía. Pero la obra de Dios, mis amados hermanos, se tiene que hacer con amor, se tiene que hacer con pasión, se tiene que hacer con misericordia, porque no es obra nuestra, es obra de Cristo, y Él a precio de muerte, Él compró esa obra. Entonces, ¿anhela usted servir a Dios? Hágalo bajo la gracia del Señor, porque eso le va a garantizar de que Dios ha ido y estará con usted. Amén, hermano. Entonces, oiga lo que dice la verdad central del tema principal: la labor de los ministros. Los ministros son dones de Dios. ¿Qué significa eso, que son dones de Dios? Quiere decir que lo que yo tengo, no lo tengo porque yo sea bueno, ni lo tengo porque tenga capacidad. No, el bueno ha sido Dios, y el que capacita a ese hombre es el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, démosle buen uso a ese don, de esa gracia del ministerio. Digamos que usted no puede estar detrás de un púlpito, de un ministerio, pero si usted predica, donde usted comparta la palabra, que no se le olvide que si va a las calles es por la gracia de Dios, y que el Espíritu Santo lo va a acompañar, lo va a capacitar y lo va a respaldar. Si va a los hogares, si va a las cárceles, si va a un hospital, etcétera, sepa que ese don, sépalo usar en la gracia del Espíritu Santo. Usted anhela predicar. ¿Cómo lo hace? ¿O cómo lo hacemos? Porque el predicar no es de los hombres, es un don divino. Si usted se acuerda, en el libro de Mateo, cuando Jesús andaba por los ríos de Galilea, por el mar de Galilea, no sé si se acuerda, dice que vio a Mateo. ¿Y a quién? Reprendemos el COVID, hermano. Oiga, vio a Mateo y a Juan y los llama, le dice: síganme. Pero dice la Biblia que Mateo estaba muy afanado con las redes. Pero
maestro, sígueme y te haré pescador de almas. Mateo entendió que el llamado que le estaba haciendo el maestro era un llamado divino, no terrenal. Y cuando Dios te llama a ti y a mí, nos llama con propósito. Cuando tú te dejas usar por la gracia de Dios, a cualquiera le puedes predicar y esa gracia va a fluir. Hay gente que hace acepción de personas y dice no, o acepción de ciudades. No, ahí no puedo porque hay muchos hombres. Uy, no, pastor, mándeme a una zona más o menos, hombre. Y si Dios quiere mandarte ahí, porque Dios te va a enviar donde haya urgencia, donde haya necesidad. Porque les quiero aclarar esta gran verdad, hermano, que ni las autoridades donde vivimos, oiga lo que le voy a decir, no son competentes para gobernar a la sociedad ni para poderlas cambiar. Lo único que es competente para gobernar a la sociedad y cambiar a la sociedad es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo único que tiene poder para gobernar la sociedad y poder cambiar el corazón de la sociedad de nosotros. Entonces lo único válido o que tiene peso es el Evangelio de la salvación. Entonces, ¿cómo usted usa ese don que Dios le ha dado? ¿Lo usa para arrogancia? ¿Lo usa para ser más petulante, orgulloso, altivo? ¿O para ser más humilde? No me conteste, contéstese usted. El silencio se ve mejor. Pregúntese, ay, es que yo lo puedo hacer mejor que fulano. Ay, es que yo puedo cantar mejor que fulano. Ay, es que yo puedo ser mejor predicador que los pastores. Si eso hay en ti, eso es orgullo, arrogancia, altivez. Y ahí no mora Dios. Dios es, oiga, tan perfecto Dios que permite hacer morada en vasos de barro, los unge y los levanta para su gloria. Entonces, si como el don de predicar es un ministerio, solo que se le ha dado mal uso a la palabra ministerio, porque para mí todo aquel que predica ya tiene el don de predicar. Pero es que yo quiero ser pastor. Está predicando en las calles, usted es un ministro. Ah, pero no me han ungido y no tengo un salario. Ah, pues se equivocó de lugar, váyase a otra iglesia que le den salario. Porque el verdadero obrero vive por fe y para fe, y el que lo llamó suplirá, proveerá y lo sacará en victoria. Porque no es por salario que usted va a servir a Dios, porque si usted tiene un salario, por eso es que no cuida las ovejas como Dios quiere que las cuide. Porque un asalariado, ¿qué dice? Ha leído por casualidad Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice que el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas que las devore el lobo. ¿Qué quiso decir Jesús? Que el que tiene un salario no valora, no ama, no cuida ese rebaño. La deja tirada. No me importa si se mueren las ovejas, pero el que es llamado por Dios y no es asalariado, ese ministro va a velar, va a cuidar, va a proteger. Y cuando venga el lobo, que es el diablo, se va a poner al frente en el nombre de Jesús y le va a decir: momento, Satanás, esta ovejita, hubo Cristo que murió por ella y la vas a soltar por ese Señor. Pero si tú no vives en ese ministerio bajo la gracia, todo te va a valer. No la vas a apreciar, no la vas a amar. Por eso es que tenemos que valorar la labor que Dios nos ha encomendado. Si Dios le dice: hermano, hacer esta área en la casa de Dios, no lo haga repugnante ni lo haga bravo, hágalo con gozo, hágalo con humildad, hágalo con sencillez y diga: Señor, que haya gracia delante de ti, te voy a hacer limpiar tu casa.
Gracias, Señor. Yo serví más de 12 años limpiando la casa de Dios. Pero no, hombre, de aquí hay unos que los terminan y salen. Pero si yo le digo mañana va a predicar, es el primero que está. Solo se pueden por los privilegios. Y eso no es así. Digamos que el buen obrero se ve en lo pequeño, para que en el proceso del llamado y el caminar vaya creciendo y llegue a decir un día: me acuerdo cuando iba con las cubetas a la casa de Dios a limpiar. Porque yo todo eso me acuerdo, pero a mí mire, yo hablaba con un hijo en la fe mío, que está en mi país, El Salvador, hoy es sargento efectivo. Lloraba él. Yo le hice 2 preguntas ayer que lo saludé, y en la segunda lo tocó. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás quebrado? Es que ya no es como cuando tú estabas acá. Todo ha cambiado el sistema de la iglesia. Ha venido un enfriamiento, un acomodamiento, un sistema religioso, y no nos deja fluir. Pero eso es porque tú quieres. Y yo no voy a ver aquí ni voy a ver aquí, voy a ver el blanco. Si los demás no se gozan, yo me voy a gozar, yo me voy a llenar, porque yo vine a la casa de Dios a llenar mi copa de su presencia. Y me dice: sí, tienes razón en eso, man. Pero digamos que la mayoría de los ministros del evangelio no hemos valorado el llamado de Dios, la gracia de Dios. Acuérdese que la gracia en el original griego significa un don inmerecido. Eso significa gracia. Hoy pregunto aquí: ¿usted tiene la gracia? ¿Cuál gracia? Hay muchas gracias. Hay muchas gracias. Está la gracia común, que es la humanidad como Dios la cuida, a los pecadores malvados, a los de su reino. Esa es la gracia común. Pero hay una gracia que la sociedad no la tiene, y usted y yo la tenemos, que es la gracia de su Hijo. Por eso Pablo en Efesios 2:8 decía: por gracia sois salvos. Y oigan cómo lo decía Pablo: y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Por eso valore la gracia que Dios ha puesto. Mujeres sabias, hombres sabios, mujeres temerosas, hombres temerosos, para que la gracia de Dios sea manifestada en la sociedad. Me puedo imaginar que una predicadora sea chismosa. ¿Cómo va a fluir la gracia? Puedo imaginar que usted sea predicador y vaya a pelear con sus compañeros de trabajo. Ya lo viste eso ahí, como que se fueron un poco elevaditos. Por eso es que la gracia que Dios ha puesto en nosotros, cuidémosla, valorémosla, porque es un don. Y no la tiene el mundo, es usted que está en las redes, y yo, que somos parte del reino de Dios. Esa gracia divina se ha revelado en nuestra vida. Hoy cuidémosla y sigamos adelante, como predicadores y no predicadores. Ay, entonces me voy a otra iglesia, voy a dividir otra iglesia. A mí ya me la dividieron 5 veces. Y vean los que han dividido esta obra, están destruidos, están desgraciados. Porque el que divide la obra contra Dios se metió y está peleando con Dios, porque lo de Dios se hace ordenadamente en su tiempo. ¿Anhelan ser pastores ustedes? Solo uno. Los demás no quieren. Ay, gloria a Dios, no quieren. Si usted no quiere, Dios va a traer un loco de allá afuera y lo va a levantar. Después cuando lo vean: ¿y por qué a mí no? Si usted dijo que no quería, pues ya lo veo y que empujaron aquí. No les digo cuántas pastoras quieren ser aquí, porque Dios no llama pastoras, señores, reventas. Sí, porque hoy hay muchas profetas, hay muchas apóstolas. Mira qué feo, apóstolas. Que el Señor reprenda al diablo. Dios llama apóstoles, no mujeres apóstolas. Por eso no le digo cuántas mujeres van a levantar de pastoras. No les pregunto, porque eso es antibíblico. La mujer se convierte en pastora cuando se casa con un ministro.
Mientras Ansori Sísteres, siéntese y escuche la palabra del Señor. A mí me han dicho varias ministros, ¿y por qué no creen en las pastoras? Pastor, lea la Biblia que dice. Si la Biblia dice que pastora llamó Dios, quito esa página de Efesios, ¿no? Y pongo pastora llamó Dios y la llevó a la cautividad y repartió dones. Porque en Efesios está, no sé si lo ha leído. No me va a decir el ministerio profético santuario americano. Eso es antibíblico, pastor. No. Entonces Dios es ordenado. Los desordenados son los hombres y las mujeres que se apresuran a tomar lo que Dios no les ha dado. Usted y yo ya tenemos la salvación, cuídela. Ya tenemos el llamado, cuídelo. Dios nos ha dado el don de predicar, cuidémoslo y disfrutémoslo. Cuando me toque predicar, no predique con cara de limón, predique con gozo, con alegría. Transmita la salvación que Dios le ha dado a otro por medio de ese mensaje salvador de Jesucristo. ¿Sos alma? ¿Por qué? Porque Gustavo murió por ella. Oiga, qué bonito. Entremos al tema. Ahorita vamos a entrar al tema, hermano. Hoy nos vamos a ir como a las 2 de la madrugada, creo. Ay, pastor. De mi agüita. De mi agüita. De los que nos visitan, pastor. De mi agüita, please. Hay uno que nervios le ha dado de las uñas y las está comiendo desde que empezó. Oiga, la parte primordial de este tema. Parte 1. Oiga, pongan atención. Convertirse en ministro es una gracia que Dios otorga. Oiga, convertirse en ministro es una gracia que Dios otorga. No es que los hombres otorgan. Yo he oído a varios que ungen y le dicen, yo te unjo. Mire, que abusivo el diablo. Yo he oído esas clases de ministros. Yo te levanto, dice. Oiga, pongan atención al tema principal, la labor del ministro. Oiga, la verdad central es un don de Dios para los ministros el poder predicar. Y ponga atención ahorita más, porque hoy vamos a desglosar el tema. Convertirse en ministro es un don que Dios otorga. No es que los hombres llaman y otorgan ese ministerio, no. Y yo he visto cuando les ponen las grandes espadas y le dicen, con la espada de Salomón te declaro esto. Señores, si Salomón ni fue hombre de guerra, era cobarde. ¿Cuándo Salomón usó espada, hermanos? Si cuando con sabiduría definió, cuando iba a partir el niño en dos, le llamó al escudero y le dijo, préstame tu espada. Pero así vienen los profetas de hoy en día, los apóstoles de hoy en día, con esta espada te unjo y te declaro esto. Sí, somos bien orejones, hermano. Pero la Biblia no me enseña eso. Acuérdense, convertirse en ministro es algo que Dios ha otorgado, no es el hombre. Porque en nosotros no hay nada bueno, hermano. El único bueno ha sido Dios, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy seamos lo que somos, hijos de Dios, convertidos, salvados, regenerados. No es de los hombres, ha sido de Dios el otorgarnos, el convertirnos a Él. El ser ministro ha sido Dios el que ha declarado. A ti te declaro ministro, no son los hombres. Y yo cuando he visto esas escenas digo, qué pobre sabiduría tienen esta gente, porque no han leído este libro de los libros, hermano. Este libro no engaña, el engañado es el hombre. Pero ahí no dice que el hombre va a...
declarar o levantar a uno y le va a decir son ministros. No. Oiga lo que le dijo Samuel. Esa porción que usted no la sabe porque no lee la Biblia. 1 Samuel 16. Oiga lo que le dijo el profeta Samuel al elegido futuro rey de Israel llamado Saúl. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Y profetizarás con los demás que vienen en la cuadrilla. Y después serás un hombre mudado y hecho nuevo. Oiga, no le dijo Samuel, yo te lo digo. No. Él le dijo, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, Saúl. Y cuando ese don de Dios haya venido en ti, el Espíritu te va a capacitar y vas a profetizar con los demás. Y después vas a ser un hombre nuevo y mudado. Léalo, 1 Samuel 16. Terrible promesa. No dice que es don de los hombres para el hombre. Es un don de Dios para los hombres. Y cuando Dios hace esa revelación al hombre, ese hombre que él elige valora, cuida, protege y se santifica. Terrible. El pastor que no lo pone Dios, ese fornica y sigue fornicando. Ese viene moda y se pone la moda. Hoy hay un pastor aquí arribita por la Normandy, está esa iglesia. Apareció Peso Pluma y anda como Peso Pluma. El ministro impío. Ese no ha nacido de nuevo, hermano. Porque Dios es santo. Dios es celoso. Dios es santo. Y el que se convierta ministro es un don que Dios nos ha dado a los hombres para que los hombres lo adoremos, lo exaltemos y seamos fieles a ese llamado. A mí me han venido ofertas para pecar. Y ahí me ve todavía en Clay que ya. Pero hay viejas sinvergüenza y jóvenes sinvergüenza, rameras impías, que se mueven dentro de las iglesias evangélicas. Allí es donde el ministro tiene que tener un ojo de Dios y corazón de Dios para no caer en tentación. A mí me han dicho, pastor, ¿y usted por qué no se pone la moda? ¿Y para qué? Le dije, ya estoy viejo. Y aunque estuviera joven, ¿para qué? Bueno, es que aquí hay unas todas tensas. Aleluya. Todas tensas, están estas como que gócense, ustedes son mujeres, no son varonas, para que prediquen en los hogares, prediquen en los hospitales. Pero que una iglesia diga, presento a la reverenda reventada. ¡Ay, Jesús! Reverenda reventada, pues porque hoy ya no quieren ser pastores. No, aprendamos el ejemplo de Jesús. Miles de mujeres lo seguían y miles de hombres. Pero cuando él eligió a los 12 apóstoles, fueron hombres, no fueron mujeres. Ahí hubiera empezado Jesús. Pero no empezó ahí. Ni empezó ni lo va a empezar. Porque el orden de Dios es que el cabezón del hombre, no, el siervo ungido. Cuando el cabezón no lo elijo. No, hermano. Por eso, ¿en qué nos ha convertido Dios a usted y a mí? En ministros. La palabra ministro no quiere decir que usted va a estar al frente 100% de un ministerio como pastor de aquella congregación. Si a Dios le place, va a revelar al ministro de esa congregación y le va a decir, envíame a fulano. Envíalo. Y Señor, y si se daña el hocico, déjalo que se dañe el hocico. Es que es terrible. No se va a dar. Yo tengo, para la gloria de Dios, voy para 37 años de estar en el ministerio, viviendo por fe para Dios. Han venido unos sabrosos apretoncitos, pero Dios no me ha dejado ni me va a dejar. Y Él ha sido fiel conmigo y me ha ayudado a mantenerme fiel bajo ese llamado que me ha dado. Porque no me eligió el hombre, me eligió Dios. ¿Por qué le dio el convertirse en ministro? Es un don, el ministro de Dios es algo que Dios otorga. Vea lo que dice el verso 15 y el 16. ¿Quién me lo lee? A mi hermano que nos visita, por favor, hermano
Juan Estudari, léeme por favor capítulo siempre 15, versos 15 y 16 de Romanos. Oigan, a dónde nos reafirma ese convertirnos en ministros, esa gracia divina es la que nos ha otorgado esa preparación. A su nombre. Solo 3, a su nombre. Ya vamos a terminar, hermano, faltan 80 minutos. Escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gracias, siervo. Oiga qué hermoso, mire, oiga. Mas os he escrito, hermanos, en parte, con atrevimiento. La palabra atrevimiento como diciendo, yo sé que no soy 100% el hombre quizás capacitado y autorizado para que les haga este recordatorio, porque hay hermanos que son olvidadizos, hermano. Y por eso yo siempre digo, si usted es un cristiano olvidadizo, agarre una agenda y empiece a escribir. Ah, no, pastor, a mí todo se me queda aquí. Calmate, Robocop. A su nombre. Sí, hasta los robots se equivocan, porque si el que le digita la información se equivocó el robot. Entonces no sea cabezón y cabezona. Ande un... ¿Para qué dice Pablo? Para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Qué significa la palabra dada? Otorgada. Digamos que Dios a usted y a mí nos otorgó su gracia. Pablo, por si usted sabe, Pablo no fue enviado a los gentiles, a los judíos, perdón, fue exclusivamente a nosotros los gentiles. Porque los demás apóstoles, Pedro, empezando por Pedro era racista. Se odiaba a los gentiles como el presidente que tenemos. Ese bravo, hermano. Nos quiere guisar vivo, hermano. Pero usted no se preocupe, porque los que están en la gracia de Dios, poderoso de Dios para salvaguardarnos, protegernos, sostenernos y defendernos. Pero usted y yo valoremos, cuidemos, seamos fieles a la gracia que Dios nos ha dado. No seamos impíos, mundanos, creyentes. De eso no hay aquí, va. Si recuerdan uno. Pero ya qué bonito. Verso 16, para ser ministro de Jesucristo. Yo siempre veo la palabra ministro, que aunque usted y yo como varoncitos no seamos dignos de ser primero hijos de Dios, y después Dios en el proceso empezó a moldearnos, a perfeccionar su obra salvadora en nosotros y nos puso al ministerio, no somos dignos. El hombre que ya llega a ser ministro de parte de Dios y Dios lo llama, ese hombre, si no valora ese último escalafón de parte de Dios, ¿a dónde va a estar? Porque muchos anhelan ser ministros, pero no es de todos el que sea ministro. A Dios le place revelarse, llamar y preparar a ese hombre. Por eso es que el que llega a esa cúspide del ministerio debería estar bien templado, bien temeroso y bien rendido a los pies del Señor. Pueden venir ofertas de mujeres, pueden venir ofertas de dinero mal habido, pero el ministro no ve para acá ni ve para acá, sino hace lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese ministro no ve a los lados, ve el blanco perfecto que es el Señor de señores. ¿Usted a quién ve? Los de este lado, ¿a quién ven ustedes? Dicen las mujeres, yo veo a mi marido. Dicen las mujeres, yo veo a mi marido.
Tu marido te puede fallar, ese viejo barrigón feo. Los maridos pueden decir, a mi mujer, las mujeres te pueden fallar, la mujer fea, barrigona. Usted y yo ponga la mirada en Cristo. Mi esposa tiene que poner la mirada en Cristo. Yo tengo que poner la mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque Él no nos ha fallado ni nos va a fallar. A su nombre. Los solteros deben de darle chuletudos sin vergüenza. Ponga su mirada en el Hijo de Dios y esperen en Dios. No se apresuren ni se promuevan en Facebook. ¿Tenés Facebook? ¿Tenés Facebook? No te promovas en esa basura. Espera en Dios. Amén. ¿Tenés Facebook? Sí. ¿Qué haces en el Facebook? Transmito predicaciones. Ay, pues andas viendo lo que no tenés que ver, ingrato. Te dan sopa maruchado y ya nati. Listo, ya. Me voy por aquí porque les pregunto a ustedes. Ay, el pastor tiene algo contra mí. No sean cabezones. Sí, hay solteros que se meten a las redes sociales para promover el pecado. ¡No! Las redes sociales demos de buen uso. Anunciemos el evangelio poderoso de la salvación de Jesucristo. Y cuando se meta una serpiente por ahí, repréndala por medio de la palabra. No te quedas ahí. O no es así, Juan. Bueno, a ver quién es Juan. Ahí está, pues. Que para que Juan se hace el manso, pero. Oye, hermano, alterado. ¿Por qué no viniste el domingo, verdad? Ale, ¿por qué anda dando permiso al alterado? No es que te puede caer en ese descuido de quedarse en casa y trabajando. Estamos aquí. El evangelio que Dios le reveló a Pablo, el ministerio exclusivamente fue a los gentiles. Pónganle atención, la palabra gentil en el original griego significa paganos. Significa que estábamos desterrados de la gracia de Dios. Pero ¿cómo es que alcanzamos la gracia? Es que Dios es lindo. Es que Dios es bello, maravilloso. Usted y yo ya estábamos muertos en delitos y pecados, desechados de la gracia de Dios. Pero el evangelio de Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí nos adoptó Dios como hijos de Él. Hoy ya no somos paganos para Dios. Hoy somos redimidos bajo la gracia y el poder de su sangre. A su nombre. Entonces dice, y no de obra humana, sino que de obra divina somos hijos de Dios. Digamos, cuando Israel rechaza a Dios, dijo Dios: voy a levantar a un ministro exclusivamente para los gentiles. Por eso que usted y yo, unos están sentaditos, otros arriba suben, son una masacuata y adorando a Dios, y otros predicando como yo. Yo predico, oye, ¿cómo predico a Dios? Yo con pasión. ¿Sabes por qué predico con pasión el evangelio de Cristo? Porque yo no era digno de estar en pie delante de ustedes, pero a Él le plació revelar su gracia salvadora. El que no predica con pasión está cocinado en vida. Me dijo una vez un siervo en Austin, para que no se enojen los de aquí. Pastor, me dijo: ¿y usted por qué cada mensaje siempre saca el pecado? Y no es el mensaje de Cristo. ¿Pecas tú? ¿Pecas tú? ¿Pecas tú? Todos pecamos. Lea primera de Juan, hombre, que usted es los santos y las santas. Miren cómo falla el hombre y la mujer. Falla con la vista, falla con el oír, falla cuando se mete donde no se tiene que meter, en conversaciones. Pecamos. Por eso es que en primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice que el que diga que no ha pecado, el tal es mentiroso y no conoce a Dios. Por tanto, el verso 9 dice: pero el que se humilla
y lo confiesa, a ese Dios lo honra, Dios lo exalta y Dios le perdona sus pecados. Hoy no me digas que no peco, hermanito. Ya que estamos bien transeritos. Es que ya me aburrí de la mujer que tengo, dicen los hombres. Y la mujer dice que ya me aburrí de ese chocobito que tengo. Es que ya me aburrí de ese pie de Aná que tengo. Mira, aquí tenemos una descendiente de los gigantes de allá de Aná, hermano. Ella nos arrió, mire. Se arrió ya. Oye, hermano, cuidemos, valoremos. No, me dijo así, pastor, ¿y usted por qué con tanta intensidad predica? Porque yo aquí, me dijo, he ido a varias iglesias. Esos eran como Satanás que andaba rondeando la tierra y entraba a un lado, no le gustaba, si iba a otro a poner huevillo y terrible. Y me dice, mi respeto para usted, no, dele el respeto a Jesús, porque yo sin él no soy nada. No en el sentido ciego que usted predica con el alma, como que se va a acabar el tiempo, es que el tiempo le está acabando. A los borrachos, arrepiéntanse. A los adúlteros, arrepiéntanse. A los fornicarios, arrepiéntanse. A los drogadictos, arrepiéntanse. El tiempo se está cortando. El evangelio llegará a su final. Por eso necesitamos ser ministros aprobados por Dios y no por los hombres. Pero ¿saben qué ha pasado hoy en día? Hoy la mayoría de los ministros son aprobados por los hombres, pero por Dios no. Porque aquí hay iglesias que si le cae mal el pastor, el pueblo lo echa para afuera. Aleluya. Vengan donde mí, lo voy a afinar bien rebeldes. Si Dios eligió a ese ministro, ustedes, congregación, miembros, obedezcan la voz de Dios por medio de ese pastor. Y si no, agárrese de las orejas y empiece a salir. Anciano, te voy a mandar para Nicaragua, ¿viste? Para que te coman los tigres allá. No te va a comer, hombre, si Daniel Ortega ya lo va a quitar el Señor, usted, porque es afligido, hombre. Porque estos países, mire, yo siempre me pregunto, yo me acuerdo de El Salvador cuando estaba en guerra El Salvador. El evangelio era poderosísimo en esos tiempos. Los ministros no les tenían miedo a las amenazas, ni a las muertes, ni a los balazos, hermano. Se hizo la paz, se quebró el evangelio, se acomodó, se hizo religioso mundano. Dios tenía que levantar las pandillas para que empezara de nuevo la iglesia a temblar. Bueno, levanta Dios de vuelta a la iglesia con fuego, y hoy levanta un gobierno que no lo quieren, porque mi respeto lo que ha hecho ese hombre. Pero el evangelio estaba ya en el suelo. Hoy el evangelio volvió a subir, porque hay hombres capaces para decir que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. No es en otro camino, no es por otro medio. Por eso, iglesia, valoremos la gracia. Si nos convertimos en ministros, no es por nuestra fuerza, ha sido otorgada por Dios. Yo les he dicho, cuando una vez me agarraron los guerrilleros y me dijo, ¿sos perro que sos? No, yo soy predicador. ¿De qué me dijo? Cristiano evangélico. Te vamos a matar, gloria a Dios, pero Cristo murió por ti. Ahí los ataba. Después los dejaba en el aire y me, vete mejor, te vamos a salvar. Gracias a Dios. Cuando estaban los pandilleros en su apogeo, en la ciudad de Opico, La Libertad, en Joya de Serén, me ponen dos pandilleros, 18, las 9 y el Corvo aquí. Me dijo, si no dejas de predicar, te vamos a matar. Mejor arrepentíte, porque Cristo para eso vino, para morir y salvar a los que quieren ser salvos. Si no te arrepentís, te van a matar, hijo del diablo. Apártate. Pero los que son llamados por los hombres no pasan esas pruebas, hermano,
Porque al primer nocazo se caen y se dan en el hocico y se quedan sin dientes los pastores. Por eso los vamos a mandar a que les pongan dientes de implantes, hermano, para que ya no les caigan. No, hermano, el verdadero ministro tiene que pagar un precio por ese llamado. Sufrimiento, todo, hermano. Miren, hoy dicen pues que hoy todo es color de rosa. Ojalá que el evangelio, ya que es color de rosa en El Salvador, entre en el apogeo de despertar, de volvernos a Dios. Porque dependiendo del líder, así son las ovejas. Pero si el líder anda medio sueco, soso, esas ovejas no se van a despertar, hermano. Usted ya está despierto, de verdad. Bueno, ya veo una dormida que ya está de lado así. La segunda morena ya está así. Ay, ya. Alabado sea Dios. Punto número 2. Los ministros tienen, oiga, ¿cuál es el propósito de Dios para los verdaderos ministros? Tienen un propósito de parte de Dios. Los ministros tienen un propósito de beneficiar a otros. ¿Qué es eso? No está hablando de que les vamos a sacar la lana a ustedes y ustedes van a andar todos raquíticos. Mira, hay ovejas que hacen todos raquíticos. Y el ministro en jet privado, en hotel 5 estrellas, hermano. Y las ovejitas. No. El verdadero ministro no se lucra de las ovejas. Él da su tiempo, da su vida por las ovejas. Por eso que en Juan 10:11 dice: a mí nadie me quita la vida, dijo Cristo. Yo de mi voluntad le he dado, porque tengo poder para volverla a tomar. El verdadero ministro que ha sido llamado de Dios con propósito no ve la finanza de las ovejas, sino ve la necesidad de una sociedad convulsionada, llena de maldad, de violencia y de pecado, porque el evangelio es la solución a ese problema. Ese ministro se va por todas ellas. Pero viene uno y porque a mí me dijeron allá, lejísimo, dijo: pastor, ¿y cuánto le paga la iglesia a usted? No, y a esto le pongo salarios de mueren, si así es para con los ojos bien, son subidos. Aquí la veo una bien subida. De verdad, ahí están todas asustadas ahí. Pero el verdadero ministro, Dios tiene un propósito con él, y es dar la ayuda. Mira, antes de venir por usted, me llamó una hermana, ni me acuerdo de ella, pero me dijo: yo lo conozco de hace 12 años, me dijo, que iba a mi iglesia, y me dijo: ¿y por qué no le dice a su pastor que ore por usted? Pues, el pastor, si es ni le gusta recibir llamadas, y tiene salario, pues. Bueno, ya no hablemos, oremos. Yo no sé qué usted tiene, oremos. Empezamos a orar. Al ratito estaba llorando por la distancia, y me dice: gracias, pastor, porque hizo el espacio. No, ese es el verdadero ministro. Gloria a Dios. No son de aquí, pero son del reino. Y porque son del reino, el verdadero ministro no ve tiempo, no ve horario y ni ve lugar donde hacer la obra de Dios. El llamado con ese propósito, dar su vida por amor a los demás. ¿Usted anhela eso? Bueno, si lo anhela, cuando esté y no lo hace, le va a pedir cuenta. Y tiene buena bendición para que le apriete bien el buche del Señor, hermano. Le va a hacer así. Va a decir el santuario profético, terremoto pentecostés. Para mover cuchumbo viejo son buenos. Cosas. Es para que vean esto. Están bien trompudos como cara de limón. Ya te quitó los nervios, ¿verdad, hijo? Vos que estás ahí con... ¿Va a que ya te quitaron los nervios o no? Tu hijo ya le quitó los nervios, es que está nervioso ahí. Está. Ay, eso, voltealo. Alabado sea Dios. Oye, hermano, ¿para qué somos llamados los hombres de Dios? A servir. No digan: pero pastor, está muy lejos.
ni me van a dar ni 5. Es que usted no va porque le dé. Gloria a Dios. Yo, por eso que me gusta llevar a varias veces siervos cuando andan conmigo. Yo les dejo las ofrendas a los ministros. Y me dicen, pero pastor, usted necesita, sí, pero aquí también las necesitan. Déjeme que le quede. No sé, no viste cuando fui a casar uno de allá de Perry. Ni 5, mire que hermanos tacaños. Y llenísimo la iglesia. Ni un regalito, ni $1 le dieron. Y él me había dejado como $400. Y cuando le dije eso, no. Llévaselo. No, me dijo que era por usted. Ok, dámelo aquí. Le fui a dar la mano y en la mano le llevaba el sobre que me había dado. Porque uno ve la necesidad, hermano. Pero cuando lo abrazo, ay, te amo, Brian. I love you, pastor. Hipócritas. Porque no es de aquí, es de aquí. Cuando usted ama a un hombre de Dios y a un siervo de Dios y a una sierva de Dios, tiene que ser de aquí para afuera, porque es lo que edifica. Y cuando le doy, no, siervo, agárrelo, por favor. Miren, ni 5, ni un $1, ¿verdad? Ay, feliz, hermano. No, varón, lléveselo. ¿Y cómo va a ser? Pues usted no se preocupe, que Dios me va a preparar un león bien gordo para que me bendiga. Pero aquí son los pechitos. No, bien pesadito. Voy a hacer la encuesta ahorita, vamos a ver. Mira de aquí rápido. Aunque me hizo así, me quedó la bendición por fuera. Gloria a Dios. Oiga, ¿cómo se tiene que dar ese obrero? Léame el verso 18 al 19, por favor. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Gracias, hija. Oiga, pongan atención. Porque no osaría, la palabra osaría significa no abusaría. No me podría decirles esto y lo otro, porque tal vez no soy yo la persona adecuada, decía Pablo. Él era la persona adecuada, pero ¿qué observa usted en Pablo? Sencillez y humildad. Amén. Somos así los predicadores de las calles de hogares acá. Así. Sencillos, humildes. No, así se va a hacer. Quita esa soberbia. Tiene que ser manso, humilde. Hermano, ¿podemos hacer esto, por favor? ¿Me entienden? No, que así se quede. Oiga, porque no osaría, dice Pablo. Él dice, yo sé que lo puede hacer, pero yo sé que tal vez no soy la persona adecuada para hacer estas correcciones. En sencillez lo está haciendo. ¿Cree que el pueblo no entendía el mensaje? El pueblo entendía y decía, sí, Pablo, pero tú eres la persona adecuada para eso. ¿Por qué? Porque lo hacía con ejemplo. Puedo imaginar que yo fuera un pastor que ando a la moda, pues, what happened, brother? ¿Cómo le voy a decir a usted? ¡Ey, no ande saludando así! Lo primero que me decía el diablo, y usted no saluda así, pues. ¡Ey, hermano! Le dejo un peluquero donde voy. No voy a hacer una estupidez una vez porque te doy en el hocico. Porque siempre que me siento, voy a hacer unas 3 rayitas, pastor. Si las hacerlo, te quiebro la mano. Ah, pastor, pero que usted tiene que andar a la moda. ¿Qué a la moda? Usted anda a la moda impío. Sí, porque si ellos no vienen para Dios, que no anden como quieran. Pero porque aquí hay pastores de todo. A la moda, hermano. Puedo imaginar que el pastor a la moda, ¿cómo le va a decir a un miembro? Usted no anda así. Lo primero que le van a pelar la cara. ¿Y usted por qué anda así?
tenso, lo oigo, lo veo. ¿No era que usted ya le metió el gusanito por ahí y dice a la mujer, ay, tatúeme la ceja, please? Dale ahí. Sí, porque hay unas mujeres tatuadas. Se les olvidó el temor de Dios. O imaginar que yo le diga, mujeres, vayan al downtown que ponen los ojos azules. Parecen gatas. Si esa es vanidad, hermano. O imaginar que le digan a ustedes los varoncitos, ¿cuántos quieren andar como los hippies? Amén, pastor, y los mande a que se hagan como hippies. ¿Y cómo los voy a correr si yo mismo les di la puerta abierta para que jueguen? Por eso es que el ministro, para mí, dice Pablo, que somos cartas leídas. Y la mayoría de ministros ya descuidaron el don de la gracia, de que Dios los convirtió en ministros de Él. Lastimosamente, nosotros hemos guardado todavía la gracia. Mantengámonos. Cuando venga un pajarito y te diga, hermana, ¿y por qué no se hace unos 4 caminitos? Hágaselo usted si quiere, hermano. Hermana, ¿y por qué no va a que le hagan una lupi? Y de repente cuando salga la cirugía, ¿y qué le pasó, hermana? Siento que me muero por pasmada, por vanidosa, por soberbia. Y la mujer siéntase orgullosa como Dios la ha diseñado, flaquita, chiquita, gordita, como sea, es sierva del Dios de los cielos. Ustedes también, hombres vanidosos. Hay hombres vanidosos que se andan metiendo en la cirugía, que le pongan pedazos de plástico aquí y aquí, narizones con plástico y con boobies plásticas. El ministro de Dios tiene que ser lo más sencillo. Sí, porque hay ministros que ya fueron a cirugía. Conozco yo a 2 que esos son. Y es que hay billullo. Espera que Dios le quite el billullo. Unas ahí, aquí medio se esconden entre los varones, pero de repente sacan la cabeza. A su nombre. Ay, Jesús bendito, apenas unas 8. Gloria a Dios. Ay, Señor, ya me quiero ir de aquella, mira, para gana que vivía de casa. Oiga, ¿qué dice Pablo? Porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Oiga, con orgullo hablaba Pablo. Lo mismo hago yo. Yo con orgullo predico, porque sé dónde estoy parado bajo la gracia de Cristo. Y a mí nadie me puede decir, ay, pastor, aquí se han ido miles. Cambia el mensaje muy fuerte. Bueno, si tú vives en pecado, vete. Pero aquí el mensaje es cristocéntrico. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quieres ver un día a Dios? Haz obras dignas de arrepentimiento. Y eso empezando por mí y terminando en ustedes. Pero Pablo dice, yo me gozo al verlos a ustedes. Porque romano eso significa, Él es mi fuerza. Digamos que yo me gozo pues cuando tenemos tantos años en el Evangelio y hasta el día de hoy estamos en pie, fuertes por la gracia. Han habido momentos de desánimo, pero no hemos caído porque la gracia ha estado. Usted está aquí no porque usted sea bueno, el bueno ha sido Dios. Y usted que no ve en las redes sociales, no se ha aguado, busque la iglesia, congréguese. Pero pastor, aquí lo veo bien chulo, no sea impía. Ahí me dijo una hermana, quizás de aquí es y siempre me manda desde, ay, yo sí, mira, esta lo veo mejor aquí en casa. Le dije yo a esa vez, sin vergüenza, ¿se enamoró de mí o vas a perder? Porque si se enamoró de mí, caso perdido. No va a ser como dije ya aquella jueza, caso cerrado, no, caso perdido. Guarda eso, no estés jugando. Oiga,
yo me gozo, dice, por lo que Cristo ha hecho a través de mí, para gloria de su nombre. ¿A qué nos metió Dios a la gentilidad? A la obediencia. ¿Y a través de qué? Por medio de su palabra. Digamos que la palabra que usted y yo predicamos no es nuestra, es de Cristo. Y démosle buen uso a esa palabra. Prediquémosla con autoridad y con denuedo, pero que en mí me haya provocado el cambio. Y dice el 19, oigan las señales que tiene que tener un verdadero ministro. Primero, señales con prodigios. Digamos que si un ministro no tiene ese respaldo de Dios, esas señales sobre su ministerio, que vaya a Dios. Si Él lo eligió, que Dios lo respalde y lo capacite de esa doble unción de señal. ¿Para qué sirven los prodigios y señales? Para que el poder de Dios se manifieste, a manera que desde, oigan como decía Pablo, desde Jerusalén y todos los alrededores. Si usted sabe, dice la Biblia en el capítulo 9 de Hechos, usted conoce la conversión de Pablo, dice que a los 13 días Pablo ya estaba predicando a Cristo. Aquí hay muchos que ya tienen 5, 10, 15 años, ni a la chucha se han ganado para Cristo. Por ahí va. Dígale, chucha, arrepentite. No le voy a decir, porque usted ni se ha convertido a Cristo. De verdad. Yo ya le dije aquel día, el piricuaco estaba enfermo, yo ya me lo puedo ir, el piricuaco, un chuchito así chiquitillo que me regaló Dios. Fueron las primicias que me llevaron, miren los bandidos que me llevaron. Bendito Dios. Y ya me lo puedo cuando esté enfermo, Señor, le digo, perdonadme porque voy a orar por este animal, yo sé que no tiene alma. Pero pobrecito, está enfermo. Pon tu mano en su corazón, por favor. Yo sé que si se muere no hay pérdida de su alma, pero mira, no te da lástima. Terminé de orar. ¡Pum! Se paró y empezó a mover la colita como muchas de ustedes. Digamos que, oigan qué tremendo usted va a decir, pero por un animal. Si usted aprecia ese animal, usted puede orar y si a Dios le place lo va a sanar. Y no es que llore, se lo va a llevar. Sí. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Con el evangelio regó todas las ciudades. Y oiga lo lindo, ahí dice que predicaba donde no se había hablado de él. ¿Qué hacen los ministros? Voy a empezar al origen que empezamos. La mayoría que dicen, a mí Dios me profetizó y Dios me reveló que yo soy el ministro futuro. Ten cuidado, examina si era de Dios o era el diablo. Porque el diablo es padre de mentira y confunde para que tú te rebeles contra Dios. Porque si Dios en verdad te va a llamar, al ministro donde tú estás le va a revelar y te va a llamar. Pero porque no ves que te llama, tú divides la iglesia y te vas. Ese es pecado porque es rebeldía. Pero Pablo dice que él predicaba donde no habían hablado de Cristo. Igualitos los de nosotros de esta época. Venite, Brian, levantemos la iglesia. Vos vas a ser el pastor y yo voy a ser el diácono. Aquí tuve unos que ahí le dijeron y al fin y al cabo fueron a parar con Fermín Guillén. Aquí eran diáconos. Ellos me vinieron a decir, pastor, Fermín Guillén y toda su familia quieren dividir la iglesia. Ya me buscaron y me pidieron la casa y yo les dije que eso era del diablo. Y al fin y al cabo ya fue a parar. Entonces, no tienen fundamento. Porque el verdadero ministro sabe esperar en el orden del llamado de Dios, que Dios lo instale y que Dios lo unja y lo respalde. Esa iglesia que han dividido, solo miembros rebeldes tienen y no pasan. ¿Por qué? Porque la rebeldía es pecado. Entonces Pablo dice, yo me preocupé en ir a predicar donde Jesús ni por cerca se había mencionado. Voy a imaginar que vea sus tierras pues y lo vean con una Biblia. Ya te hiciste cristiano vos. Para la gloria de Dios. ¿Y usted? No, aquí no queremos aleluyas, panderetas, locos, fuera. Y Brian le va a decir,
No, tío, mire, si Cristo murió por usted, se me calla, sobrino, y no me lo cuajo. ¿Qué haría? ¿Cuajado? A su nombre, la gloria, ¿sí? Digamos que el mensaje se tiene que predicar con libertad y autoridad. Lo rechazan, pero usted ya predicó. Entonces, eso pasaba con Pablo, él predicaba. Unos creían y otros lo echaban a pedradas, pero él se la... Por eso que aquí dice, me gozo lo que Dios ha hecho por mí en ustedes. Los trajo primero a la obediencia. Después la palabra se predicó con denuedo. Oh, no, hombre, usted igualito a nosotros. Y nosotros ya ganamos todo California para Cristo. Si usted va al MacArthur, mire, hermano, 5 minutos y nos vamos. Gracias a Dios que no hay talento. Bendito sea Jesús. Si usted va al MacArthur, la mayoría que están ahí en las calles han sido diáconos, miembros de las iglesias. Unos han sido predicadores de calle y otros han sido pastores de una iglesia. Esa es la estadística que hay. Le digo porque recién venido hace 18 años. Yo quería conocer ese famoso MacArthur. Tanto que me hablaba. Y voy con 3 pastores estrellas, hermano. Bien ungidos. Prediquemos, amén. Y me dice, quedaban viendo. Y le digo yo, ¿predica tú? No, no predica tú. No. A usted siervo, usted tiene. Ya pues, apártense de bien pie acá. Lo tremendo fue a los 15 minutos. Tocó la llaga a un loco que estaba allá en la esquina. Iba bien furioso con un puñal aquí. Armando Arqueta se llama. Ponga a imaginar, 18 años y no se me ha olvidado. Y cuando de repente me dice, antes de llegar a donde mí, pegó el grito y dije, ¿quién es ese loco que está predicando? Yo. A matarte vengo. Los 3 pastores estrellas se fugaron. Solo quedó el Señor, mi esposa y su servilleta. Cuando ya llegó a la parrilla le dije, antes de que me mates, le dije, el Señor Jesucristo me dice que te diga que en este país 5 veces te han querido matar. Y no te han matado porque tu madre en El Salvador ora por ti a las 3 de la madrugada. Ese hombre empezó a llorar y se fue de un solo al suelo. Y yo estaba en el reino, pues yo le voy matándole. Ya no lo veía hasta que Dios me pegó en el... Mira lo que está. Ora por él, hombre. De repente, cuando terminé de llorar, venían los demás. Con ustedes ni quedaban andar, pastores, aguarden, apártense de mi imperio. Porque el verdadero ministro, hermano, aunque lo amenacen, no teme. Porque sabe que Cristo por él murió, resucitó y ha dado promesa que nos va a levantar un día en gloria si somos fieles en la tierra. ¿No puede imaginar que anda con flojo y aguado? ¿A dónde va a ir a parar usted? Igual que él. Hasta el día de hoy ya no los he vuelto a ver, ni los quiero ver. Y sé dónde tienen sus iglesias. ¿Para qué los voy a buscar? Cuando hay esta clase de ministros, son ministros mamallí. ¿Terminamos? No, sí, hoy vamos a terminar, hermanitos. Oiga, el segundo y tercer ejemplo de este tema principal, la labor del ministro o la prédica del ministro, es que el propósito como ministro es alcanzar a todos. ¿Por medio de qué? Por su palabra, por nuestro Señor Jesucristo. Usted no se presente usted, no. Yo por eso cuando dije, ay, el gran siervo de Dios, que no, yo no me presento. Pero no, aquí el importante es Cristo. Aquí no soy yo, aquí es Jesús. Yo sé que muchos se ofenden porque ellos quieren oír, que el pastor fulano de tal, que aquí, que no sé qué, me acompañe la raza brava de... Y cuando se haga la verdad, que salgan bravos, salgan como lobitos chiquitos. Y yo le digo, y los presenté como raza brava y no. Entonces el propósito de parte de Dios a un ministro lo levanta para alcanzarlos a todos por medio de la gracia de la palabra. Entonces, ¿a dónde lo reafirma? Y cerramos todo. ¿Quién me lee el verso 21? Carrito.
Oiga lo que dice Pablo. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Diablo, el mensaje de Cristo, el centro del mensaje de la salvación es que aquellos que nunca le hayan oído, que ellos oigan el mensaje de la salvación. Y aquellos que nunca han visto la gloria de Dios, un día se les quite la venda y puedan decir lo que me estaba perdiendo. Porque es cierto, hermano, en el evangelio no se pierde el tiempo. En el evangelio lo estamos aprovechando. Porque hoy en tiempos caóticos que vivimos, iglesia, el único que nos puede guardar es la gracia de Dios, la entrada y la salida. Usted no se preocupe por nada. Dios irá de nuestro lado y Dios peleará nuestra batalla. Pero dispóngase a que Dios le use. Dispóngase a que la palabra de Dios fluya en sus labios. Ay, pero pastor, yo soy tan mudo. Pero ¿cómo es que te conseguiste a tu marido? Digo yo. Si eras tan muda. ¿Cómo te conseguiste tu marido que eras tartamuda tu mujer? Ni tú mismo te lo crees. ¿O no? ¿O no, Mr. Esteban? ¿Yo tartamudo o no tartamudo? Porque ahí está la mujer, dije, hablando y yo, bueno, solo. No, aquí gracias a Dios, aún Dios a los mudos los hace hablar. Entonces, el que diga que es tartamudo, no se preocupe, que Dios lo va a hacer hablar. Y cuando lo haga Dios, la gracia fluirá. Y el que le oiga recibirá a Cristo y se arrepentirá de sus pecados. Va a ser lindo cuando, un ejemplo, y con esto cerramos ya el capítulo. Mira, hermano, este ministerio para la gloria de Dios ha sido un ministerio de liberación. Homosexuales convertidos a Cristo, lesbianas convertidos a Cristo, brujos de misa negra convertidos a Cristo, borrachos, drogadictos. Dios ha hecho grandes cosas, pero hay que tener pero. El que recibe la misericordia de Dios muchas veces no son agradecidos, y por eso es que en veces la gloria de Dios como que se detiene y no se manifiesta. Yo he visto a mí, yo puedo dar las palabras de Pablo, a mí me ha usado para levantar hombres de silla de ruedas, ser sanados de cáncer para la gloria de Dios, ser hombres y mujeres destruidos en la droga, ser restaurados. Pero la pregunta del millón, ¿dónde están esa clase de gente? ¿Perseveraron o están de nuevo en el pecado? Pero es que yo hoy a Dios ya no le reclamo, porque yo antes le reclamaba y le decía, Señor, ¿por qué no sigues haciendo esto y lo otro? Hasta una vez que me dijo, no has entendido que estos solo me buscan por esto y lo otro y después se van. Digamos, la prueba muchas veces no la permite Dios, muchas veces entramos por nuestra desobediencia. Pero ahí es donde Dios nos dice que el ministro, el hombre y la mujer que ejerza la palabra se convierte en un predicador activo del reino de Dios. Digamos que usted no puede ser de saco verde, no. Usted no puede tener saco ni túnica de oro, pero si Dios lo ha ungido, use ese don para el santo ministerio que le ha delegado. Póngase de pie, por favor. Cabalito, 1 hora y ya lo fuimos. Dele gracias al Señor. A los que les toca compartir la palabra, háganlo con sencillez, háganlo con amor, háganlo con gracia, háganlo con la disponibilidad
de hacerlo lo mejor que se pueda para Dios. Dedique su vida y su tiempo para rescatar a otros del camino de muerte, como el Señor te rescató a ti y me rescató a mí. Que la gracia de Él, que ese don que Dios nos ha otorgado, el ser ministro de la palabra del reino, la valoremos y la desarrollemos en su tiempo. Soberano Dios que estás en los cielos, presento a las visitas, presento a los de casa, que la palabra, que el consejo que nos has concedido sea de gran utilidad en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Que tu palabra a través de tu Espíritu Santo provoque en nosotros esa restauración y esos cambios. Enséñanos, Dios, a hacer tu soberana y perfecta voluntad. Usa la vida de tu sierva, la vida de tu siervo. Usa mi vida, que esa palabra de gracia fluya con denuedo en nuestros labios. Adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad y tu gracia, Señor. Que esta palabra consuele, nutra ahora y siempre en nuestro ser y en nuestra alma. Todo en Cristo lo pedimos y en Cristo lo suplicamos. Te damos gracias, Señor. Que el don de sabiduría sea depositada en nuestras vidas y en cada uno de nuestros hermanos en la fe, para poder crecer sanamente en tu reino, en Cristo Jesús. A ti, gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias, dele gracias. Dele gracias. Gracias, Señor. Amén y amén.